Si comenzamos donde terminamos ayer. Y yo quiero orar también un momentico. Padre, damos gracias porque reconocemos, Señor, que esto lo que estamos hablando es tu palabra y tú eres quien entiendes perfectamente lo que significa toda tu palabra, Señor, y también entiendes nuestros corazones, la situación, la circunstancia de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso clamamos a ti hoy, Señor, que tú aparejes todas las cosas a través de tu Santo Espíritu, para que lo que sucede acá hoy sea para edificación, para consolación, para exhortación, lo que necesita cada corazón, Señor. Ministra a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender mejor quién eres tú, conocerte mejor, y genera en nosotros, Señor, ese anhelo de estar siempre cerca de ti, en tu presencia, cual sea la actividad del momento de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aprender a realizar todo lo que hacemos como para ti, en ti y por ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, porque el propósito de todo eso no es meramente académico, porque dice en 1 Corintios, no me acuerdo qué versículo, pero creo que es cerca al comienzo del capítulo 8, donde dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, pues, conocimiento, cuando llega a ser un fin en sí mismo, es hasta dañoso para el ser humano. Nos lleva a la arrogancia, al orgullo de pronto. Pero el conocimiento, cuando está nutrido por el amor a Dios, tiene un beneficio muy grande para nosotros. Entonces, ayer terminamos la tarde hablando de los primeros 5 libros. Repasamos varios temas y llegamos a este punto donde íbamos a hablar de promesas y pactos. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen los pactos fundamentales de Dios con la humanidad. El primer pacto fue con Adán, y muchos dicen que no era un pacto, pero sí era, porque Dios bendijo a Adán y le dio un mandamiento. Entonces eso tiene las cosas fundamentales de lo que es un pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos partes donde hay estipulaciones, responsabilidades y beneficios para cada uno de las partes. Y un pacto entre Dios y algún ser humano es diferente, porque en un pacto entre humanos, pues cada uno tiene el derecho de poner estipulaciones. Por ejemplo, un contrato de compraventa o un contrato de empleo. Pero en un pacto entre Dios y nosotros, pues es Dios que pone todas las condiciones. Entonces, con Adán fue un pacto. Después con Noé, otro pacto. El pacto más importante fue el pacto basado sobre la ley que Dios dio a través de Moisés a su pueblo, cuando él estableció los hijos de Abraham como pueblo de Dios. Y establecer ese pacto cumplió la promesa a Abraham. Entonces, vemos una serie de pactos, de acuerdos entre Dios y la humanidad que era muy importante. Dios ratificó el pacto en Éxodo 24, rociando sangre sobre el pueblo, pero luego, en menos de 40 días, el pueblo de Dios invalidó ese pacto, haciendo el ídolo, el becerro de oro. Dios volvió a establecer ese pacto en Éxodo 34 por gracia. Entonces, desde el comienzo, la salvación, la relación con Dios es por gracia. Los judíos, algunos judíos en el tiempo de Jesús habían llegado a creer que si ellos podían guardar la ley perfectamente, estarían en relación con Dios. Pero el hecho de que el pueblo de Dios invalidó el pacto y Dios lo volvió a establecer por gracia, sin el rocimiento de sangre, sino por pura gracia, Él volvió a aceptar a esa nación rebelde como su pueblo. Eso muestra que desde el inicio es por gracia nuestra relación con Dios. Y luego al final del libro de Deuteronomio, que es el último libro en el Pentateuco,
Dios renovó el pacto con la nación. Y vamos a ver una celebración de renovar el pacto periódicamente a través del Antiguo Testamento. O sea, de generación en generación, eso es una cosa nueva. Igual como lo que se dice hoy día, que no hay nietos, Dios no tiene nietos, solo hijos. O sea que el hijo del creyente no es necesariamente en relación con Dios hasta que él mismo se arrepiente, se entrega al Señor Jesucristo y le invita a habitar en su corazón. Vemos esa misma cosa en la antigüedad. Mucha gente en algún momento de la historia de Israel creía que solo porque su consanguinidad con Abraham era miembro del pueblo de Dios. Pero los profetas mostraban que no, que era más bien el remanente, las personas que andaban conforme a la voluntad de Dios, que eran verdaderos hijos de Abraham. Y en el Nuevo Testamento Pablo ratificó eso diciendo, no todo judío es judío, no todo judío de sangre es judío en verdad, el judío en verdad es el que cree en el Señor Jesucristo. Bueno, el día de descanso. Eso llega a ser una cosa muy importante en el Antiguo Testamento. Y es, como mencionamos ayer, la primera cosa que Dios santifica es el día de descanso. ¿Se acuerda que hablamos que Dios es el único ser que tiene santidad en sí mismo? Y Él es quien confiere santidad a otros seres o ciertos lugares o ciertos tiempos. Entonces Él santificó el séptimo día, la primera cosa que Dios santificó. Y como mencionamos ya y destacamos, parece que el propósito del día de descanso era gastar tiempo en comunión íntima con Dios. Nosotros los seres humanos. Era un tiempo especial para gastar en intimidad, en comunión, en amistad con Dios. Por eso el día de descanso lleva en sí la idea de santidad, porque Dios santificó el día de descanso. Y lleva en sí la idea de la presencia de Dios. Entonces, a la medida que vamos avanzando, vamos a usar esta frase, día de descanso, para abarcar varios temas que están interrelacionados, entre ellos la presencia de Dios y la santidad. Entonces, no se sorprende cuando en el futuro yo pongo el título día de descanso, pero no estamos hablando exactamente del día sábado, sino algún otro aspecto de santidad o algún otro aspecto de estar en la presencia de Dios, porque me parece que ese día es más que un día, es casi como una figura, un símbolo de estas otras dos cosas, la santidad que debemos demostrar como pueblo de Dios y el hecho de estar en la presencia de Dios. Bueno, nosotros hablamos de que la expulsión de la primera pareja del huerto de Edén era el final del primer día de descanso, el primer sábado. Yo creo que eso era más que un día de 24 horas, era un tiempo, pues no sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que Dios estaba en comunión íntima con la primera pareja en el huerto. Y eso terminó con el pecado porque Dios los expulsó de su presencia. Y mencionamos ayer que eso es una expresión del amor de Dios porque eso era para conservar la vida de ellos y garantizar que ellos podrían tener hijos y hijas. Muchos de los mandamientos acerca del día de descanso ocurren en el contexto del tabernáculo y el culto, los cuales facilitaba comunión con Dios. Yo quiero mirar uno en especial, que es Éxodo 31. Vamos allá y vamos a leer un pasaje corto allá que nos va a ayudar a entender algo acerca del día de descanso. Y hay citas más adelante en los profetas que vamos a leer en el próximo serie de temas. Entonces yo voy a leer Éxodo 31 del versículo, pues dice 13, pero voy a leer desde el versículo 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Entonces nota que el día de reposo es más que un día, es una señal. Muchas veces cuando establecemos algún contrato, digamos un contrato de compra-venta de una casa, hay un anticipo. O sea que una plata que se paga adelante y esa plata garantiza que ustedes en serio van a comprar la casa. O que yo en serio voy a vender la casa porque yo recibí esa plata. Entonces, el cambio de plata nos obliga a ambos. Es una señal de algo que va a suceder en el futuro. Dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es así con nosotros, las arras, o sea que el pago anticipado de un negocio que va a finalizar en el futuro. Entonces acá lo que tenemos es el día de descanso es una señal. Ahora una señal indica algo que es más allá de sí mismo. Por ejemplo, la plata anticipada es solo una señal porque no es el pago completo. Queda la necesidad de pagar el resto. Tampoco usted ya se posicionó de la casa con el pago anticipado. La entrega de la casa a usted es algo futuro, entonces en ese sentido es una señal. Así que el día de reposo en la tierra para los judíos era una señal de algo futuro. Entonces yo le pregunto, ¿qué cosa en el futuro? El día de reposo era una señal de qué cosa en el futuro, o qué cosas. Sí, es pensando en el día de reposo como señal, porque lo que leemos es esto. Versículo 13 acá en Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Entonces yo le pregunto, ¿señal de qué? Porque una señal siempre indica algo que no ha sucedido todavía. Bueno, ¿Cristo en qué sentido? Que Él es nuestro día de reposo y nos da descanso, que nos hizo reconciliar y nos estar en paz mejor que al principio. Muy bien, o sea que donde el día de descanso también era un solo día, un periodo de 24 horas, el futuro está señalando que todo el tiempo podemos estar en relación con Dios, ¿cierto? ¿Y hay algo más allá de la primera venida del Señor Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué más está indicando? Más allá aún de nosotros todavía. Tal vez la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos todos Cuando rendidos estemos nosotros rendidos en ese milenio que estamos en espera de Él. Sí, o sea que este día de descanso es mucho más que solo un periodo de 24 días. Hoy día la iglesia adventista se equivoca diciendo que tiene que guardar esas 24 horas. Si ellos empiezan el viernes por la noche y no cocinan y pues tratan de hacer todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca del día de descanso, pero se equivocan, porque lo que están diciendo es que todavía es solo 24 horas, no. Sí. La realidad hoy día es que cada uno de nosotros, sea cual sea su actividad del momento, si está en el trabajo, si está descansando, si está estudiando, lo que sea que haga, ¿qué dice en Colosenses? Pues hágalo como al Señor. O sea que todo, si está preparando una comida, si está de paseo, lo que sea, debe hacerlo en la presencia de Dios. ¿Sí? Y eso es muy saludable. Si uno tiene la conciencia que Dios está conmigo, entonces va a cuidar lo que mira, va a cuidar lo que dice, va a cuidar mucho lo que piensa, porque Dios está enterado de todo eso. ¿Sí? Entonces, si lográramos entender la importancia del día de reposo, en hebreo es el Shabbat para nosotros, y qué es lo que está señalando, ¿sí? Eso es una cosa muy saludable para nosotros en nuestras vidas. Entonces, seguimos, acá estamos en Éxodo 31, versículo 13. Dice que el día de reposo es señal entre mí, dice Jehová, y vosotros, el pueblo de Dios, por vuestras generaciones. Luego dice, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, Dios santificó primeramente el día de reposo, y el día de reposo existe para que nosotros sepamos
que Dios nos santificó a nosotros también. Porque no podríamos estar en reunión, en comunión con Él, si no fuera que Él nos hubiera santificado. Él tiene que santificarnos primero. Porque un Dios santo en la presencia de un pecador, pues el pecador resulta consumido, muerto, como los hijos de Aarón cuando entraron en el lugar santísimo con fuego extraño. Luego sigue hablando Moisés al pueblo diciendo, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Y santo, recuerda que el significado básico de la palabra santo es diferente. Es un día diferente de los demás días. ¿Sí? Los demás días, decía el mandamiento, 6 días trabajarás y harás todo tu obra, más el séptimo día es mío. Y en los profetas habla de que si un gentil, un eunuco, creo que dice, guarda mis días de reposo en vez de hacer sus cosas, entonces yo le voy a bendecir. Entonces, el día de reposo es un día en que yo dejo de atender a lo mío y atiendo a lo de Él. ¿Sí? Entonces, para nosotros hoy día, debe ser todo el tiempo. Para el cristiano que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, somos esclavos de Él. Entonces, yo no debo estar atendiendo a lo mío, sino a lo de Él. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que no puedo trabajar, digamos, en construcción. Porque yo puedo construir una casa para la gloria de Dios. Y no quiere decir que no debo dedicarme a la preparación de alimentos, porque yo puedo hacer un sancocho para la gloria de Dios. ¿Sí? No importa, yo puedo criar mis hijos o atender a mi nieto para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto es cuestión de lo que nos motiva, que es el centro de la vida. Hay una canción hoy día entre los evangélicos en Colombia, el centro de mi vida eres tú, el centro del universo eres tú. Y Jesús Adrián Romero también tenía una canción que era popular hace unos años, Mi Universo, ¿sí? Mi Universo. Todo lo que es eres tú. Dios es Jesucristo, es mi universo. Esa es la actitud que el día de reposo representa. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Este pasaje tiene mucha información acerca de esto. Versículo 15, bueno, ahí está, 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado. O sea que otra vez ese día de santo, de diferente, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo, ciertamente morirá. ¿Y qué es la esencia de la muerte? Pues separación de Dios. Si Dios es quien da vida, entonces la persona que está separado de Dios, aunque todavía sigue andando, comiendo, haciendo sus actividades, la realidad es que ya está muerto, porque está separado de la fuente de vida. Hay una película que de pronto esta tarde le muestro la película, que compara nuestra vida a un aparato electrónico que tiene pila, como por ejemplo un portátil. Y muestra que cuando la persona se rebela contra Dios es como desenchufar el aparato. Bueno, sigue funcionando por algún tiempo, pero está desenchufado de la fuente de energía para ese aparato. Tarde o temprano se acaba la pila y se apaga el aparato. Así es la vida de uno. ¿Sí? Jehová es la fuente de vida para nosotros. Y tan pronto que nos separamos de Él por medio del pecado, de la rebeldía o algo así, ya empezamos en un proceso que lleva pues sin remedio a la muerte. El único remedio es volvernos a conectar. Luego 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales, lo repite, señales entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y uno dice, ¿para qué creó? Para estar en relación con nosotros. ¿Para qué descansó? Para disfrutar esa relación íntima con nosotros, en esa creación que Él había creado con ese propósito. Si esa tierra, los cielos, el mar, los árboles, los animales, todo eso es para que nosotros lo disfrutamos en la presencia de Dios. Entonces el día de reposo es una señal de estas cosas.
Entonces, lo que tengo acá, muchos mandamientos acerca del día de descanso ocurren en el contexto del tabernáculo, el lugar de comunión con Dios, y el culto, que son las cosas los cuales facilitan o posibilitan la comunión con Dios, porque a través del culto, del sacrificio de animales y cereales y otras cosas, la persona reconoce que por obra de Dios, por gracia de Dios, Dios me está limpiando para que yo pueda estar en relación con Él. Entonces, el día de reposo, un concepto súper importante, pero muy mal entendido, yo creo, por el pueblo de Dios en muchas cosas. Luego llegamos al tema de la sustitución. En Génesis 3:21, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, sustituyendo la vida de algún animal inocente para ellos. Él decía, el día que comes ese fruto ciertamente morirás. No murieron, pero murió un animal. ¿Sí? Sustitución. Luego Dios provee un sacrificio para Abraham. En Génesis 22, Abraham tenía a su hijo sobre el altar y alzó el cuchillo hasta que el ángel de Dios clamó a él y dice, no hagas daño. Y alzó la vista a Abraham y vio creo que era un carnero con los cachos trabados en una zarza. Y Dios proveyó. Y en ese momento Abraham llamó a Dios Jehová el proveedor, el que provee. Y cuando iban caminando al sacrificio, el hijo dijo, Padre, mire la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Sí? Y Abraham dice, Dios proveerá un sacrificio. El autor de Hebreos comenta sobre eso, diciendo que pues Abraham cree que Dios pudiera levantar a Isaac de la muerte. Y que en una figura lo hizo. ¿Sí? Y todo eso era símbolo de la última sustitución que era el Señor Jesucristo para nosotros. La Pascua, el faraón mandó matar a los hijos varones de los de Israel, violando el mandamiento de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, la última señal, la última plaga era la muerte del hijo de Faraón y todo lo demás primer nacidos en toda la tierra de Egipto. Pero Dios dio una provisión a las familias de los que creían en Él, incluidos egipcios, porque yo estoy convencido que algunos egipcios al oír de eso mataron un cordero y pintaron sus casas. ¿Sí? El que hizo eso, el cordero murió en lugar del primer nacido, el varón en esa casa. Y pues el sistema de sacrificios que está detallado en Levítico 1 a 5, varios diferentes sacrificios con diferentes motivos, pero todos con este mismo tema de la sustitución. Que nosotros, dice en el Salmo 49, ningún hombre puede pagar el precio de su propio alma, porque es muy caro. ¿Sí? Pero el salmista al final del Salmo 49 dice, pero Dios redimirá mi alma. ¿Sí? Él pagará el precio, la idea de sustitución. La tierra, a través del Pentateuco, es la figura del huerto de Edén. El huerto de Edén no funcionó por la rebeldía del ser humano, pero Dios prometió a Abraham una tierra. Y a través de todo el Pentateuco está apuntando a esa tierra. Dios renueva esa promesa a Isaac, luego a Jacob, y cuando Jacob se va a Egipto, él dice, no me entierre aquí, llévame otra vez a la tierra que Dios nos ha prometido. Cuando los hijos salieron de Egipto, llevaban los restos de José para enterrarlos en la tierra que Dios había prometido. Y todo el resto del Pentateuco, Éxodo a Deuteronomio, apunta la llegada a esa tierra. Y al final de Deuteronomio están al borde de la tierra. Moisés muere y en el libro de Josué empieza la conquista y la posesión de esa tierra. Esa tierra es el lugar de comunión con Dios. ¿Sí? En el desierto, el tabernáculo era un lugar movible, donde quiera que estaba el pueblo de Dios, ellos podían experimentar la presencia de Dios a través del tabernáculo, pero todo apuntaba a la tierra. Y luego al final vamos a ver
en la siguiente sección, al final, por la desobediencia, Dios les quita la tierra. ¿Sí? Simbolizando otra vez, es como expulsando a Adán y Eva del huerto. Él expulsó su pueblo de esta tierra, que tenía el mismo objetivo, un lugar de estar en comunión con Dios. De pronto vuelvo acá por un momentico y reflexionamos qué relevancia tiene eso para nosotros hoy día, la iglesia. Si Dios fue capaz de expulsar a Adán y Eva de la huerta y fue capaz de expulsar a su pueblo de la tierra que había prometido a ellos, ¿qué relevancia tiene eso para la iglesia en cuanto a nuestra comunión con Dios? O sea que el solo hecho de que algún día yo entregue mi vida al Señor Jesucristo, eso garantiza que hago lo que hago, Dios está conmigo. No, ¿cierto? O sea que en cierta forma, vamos a ver más adelante, en cierta forma ni es correcto decir Dios está conmigo, aunque es una verdad. Es mejor decir yo estoy con Dios, porque Dios lo que representa es la verdad, la justicia, la rectitud, ¿sí? Sabiduría. No sé qué, yo podría multiplicar palabras, pero no me llega más a la mente. Y si yo me aparto de todas esas cosas, me estoy apartando de Dios. Entonces, no es correcto decir Dios está conmigo sin importar lo que yo hago. Es más bien, mientras estoy en Cristo, mientras estoy andando en los caminos de Dios, Dios está conmigo. El Señor Jesucristo, cuando al final de su tiempo en la tierra, antes de resucitar, antes de ascender al cielo, hablaba de ir y hacer discípulos, ¿cierto? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os haya mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero yo entiendo esa promesa en el sentido de que mientras estoy cumpliendo con ese deber, Él estará conmigo. Si yo niego el día de reposo, el Shabbat, si yo menosprecio todo lo que Jesús hizo conmigo y gasto toda mi vida atendiendo a mis cosas en vez de hacer las cosas motivados por servir a Dios, entonces yo no tengo esa garantía que el Señor Jesucristo está conmigo en mis negocios, en mis cosas, con mis propósitos, para satisfacerme a mí, hacerme a mí contento. Eso es lo que está tan dañino de lo que se llama la teoría de la prosperidad, porque convierte nuestra relación con Dios en un negocio, pensando que si yo hago algo para Dios, Él está obligado a hacer algo para mí. Eso no es bíblico. Dios no está obligado, Dios se obligó, pero siempre hay condiciones. O sea que no podemos vivir la vida como nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, calcula el costo. Si Él daba el ejemplo de construir una torre, y antes de empezar a poner el fundamento, cuenta el costo, si calcula el costo de construir esa torre para estar seguro que tiene lo suficiente para terminarla. Sí, es lo mismo con nosotros. Cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, debemos entender que eso quiere decir que en verdad Él es mi jefe y yo tengo que estar sirviéndole a Él. Y todo eso, lo que estamos leyendo acá, el día de reposo, la tierra prometida, todo eso es una señal de estas cosas. Y es una advertencia para la iglesia de que no es solo porque recibí al Señor Jesucristo algún día que yo puedo estar seguro que Dios está conmigo en todo lo que me antoja hacer. Porque de verdad debo dejar de antojar y más bien atender a las cosas de Dios en mi vida, si es que yo quiero que Dios esté conmigo. Bueno, profecía e intercesión. Yo empecé diciendo que profecía es la manera de Dios hablar con nosotros y intercesión era la manera en el Pentateuco de la gente hablar con Dios, las personas hablar con Dios. Entonces la comunicación es una parte central de toda relación.
incluida la relación entre Dios y el ser humano. La profecía fue establecida en Éxodo 19 porque el pueblo dijo, después de ver pues, los relámpagos y sentir la tierra temblando con la presencia de Dios encima del monte, el pueblo dijo que no hable más Dios con nosotros, hable contigo, Moisés, y tú hablas con nosotros, más bien. Entonces Dios dijo, bueno es lo que el pueblo dijo. Y en Deuteronomio 18, a través de Moisés, él estableció el ministerio de profecía, porque Moisés dijo, profeta como yo, Dios levantará. ¿Sí? Entonces, toda profecía, en cierta manera, Moisés era el primer profeta, porque él hablaba las cosas de Dios al pueblo, y después todos los profetas trabajaban base del pacto mosaico. Usted puede estudiar cualquier profeta y usted verá que lo que el profeta está haciendo está acusando al pueblo de Dios de haber violado el pacto y diciendo al pueblo de Dios cuáles serán las consecuencias de haber violado el pacto. Entonces todos los profetas después de Moisés, hasta incluido Juan el Bautista, eran siervos del pacto mosaico. Jesucristo era diferente porque él estableció un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces Moisés era una figura de Jesucristo en el sentido de que a través de Moisés Dios estableció un pacto. El resto de los profetas servían a ese pacto. Entonces Dios usó a Moisés como su vocero. Intercesión. Vemos, por ejemplo, a Abraham intercediendo a favor de Lot cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Vemos a Moisés intercediendo a favor del pueblo cuando ellos cometieron idolatría y pidiendo que Dios no los destruyera. Y la intercesión tanto de Abraham como de Moisés radica en conservar la honra del nombre de Dios. O sea que no apelaban a la compasión de Dios, sino a su nombre. Ambos decían que un Dios justo, dijo Abraham a Dios, destruirá al justo junto con el pecador. ¿Sí? Estaba pensando en la justicia de Dios, apelaba a la justicia de Dios en su intercesión. Moisés también dijo, Dios, usted prometió a su pueblo esta tierra. Si usted ahora los saca al desierto y les destruye acá, todas las naciones van a decir, mire, Dios mintió. ¿Sí? Básicamente esa es la intercesión de Moisés. Entonces, no apelan a la compasión de Dios, sino a su justicia, a su promesa. Eso nos debe informar cuando intercedemos. Muchas veces oramos por personas que no son salvas y llegan a los pies del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa oración debe estar basada sobre lo que Jesús hizo por esa persona. Y no sobre algún mérito en esa persona, porque me trató bien, porque de veras es una buena persona o algo así. Ni tampoco en cierto sentido la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Porque lo que leemos es que Jesús es propiciación, o sea que Él satisfizo la ira de Dios contra ese pecador. Entonces la intercesión eficaz en el Antiguo Testamento está basada más bien sobre la justicia de Dios, la honra de Dios, y no el mérito del ser humano o la compasión y el amor de Dios. Entonces, pues es algo para reflexionar. Bueno, vamos a ver un dibujo ahora que relaciona estos temas. Yo creo que voy atrás un momentito. Esto es final. Listo. Entonces ayer al comienzo de todo eso vimos esta idea de desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Edén hasta la Nueva Jerusalén, como un vistazo de toda la Biblia. Ahora vamos a ver cómo el Pentateuco se relaciona con eso, con estos temas que yo planteé. Entonces voy a apuntar esto para que veamos ese. Y estos son los temas que yo mencioné. Dios creador es el tema fundamental, porque si no hubiera creado, nada de eso hubiera sucedido.
sino que el hecho de que Dios creó es lo que posibilitó todo el resto. Dios creó para estar en relación con nosotros. Entonces, el motor que hace andar esa búsqueda de relación de parte de Dios es la iniciativa de Dios. Si siempre es Dios tomando la iniciativa, dándonos una oportunidad para estar en relación con nosotros. Pero el ser humano tiene que decidir, tiene que responder ante la iniciativa de Dios. Algunos seres humanos en el Pentateuco respondieron de una forma negativa, no querían nada que ver con Dios. Lamec es un ejemplo. Caín es otro ejemplo. Pero otros seres humanos respondieron con obediencia. Y en el Antiguo Testamento vemos que la obediencia genera bendición. La respuesta de desobediencia o rebeldía genera maldición. ¿Sí? Y aún esto es iniciativa de Dios. ¿Se acuerda que Dios empezó bendiciendo a muchas cosas antes de que hubo la oportunidad a obedecer o desobedecer? Pero luego, después de establecer reglas, el ser humano tenía que decidir, y la bendición o maldición era consecuencia de la decisión que hizo el ser humano. Ahora, Dios estableció varias cosas que facilitaban la relación con Él, de la posibilidad de conocer a Dios. Uno era el Shabbat, y eso era el tiempo cuando el ser humano podría estar en comunión con Dios. La sustitución, el cómo en el sentido de hacer lo posible. A través de la sustitución, Dios hizo posible una comunión con Él. La profecía, la oración, es el cómo en cuanto a manera. Dios habló a su pueblo a través de los profetas. El pueblo de Dios o algunos miembros del pueblo de Dios hablaron con Dios a través de la intercesión. Y vamos a ver en los próximos conjuntos de libros que además de intercesión hay muchas otras maneras de orar y hablar con Dios. La tierra, el tabernáculo, después el templo, antes el huerto de Edén, el lugar donde se podía estar en comunión con Dios. Y las promesas y los pactos son las normas de esa relación. Como hablamos, si echamos atrás uno acá, como hablamos acá, cada relación tiene un tiempo, un lugar y unas normas, más la relación con Dios. Entonces lo que vemos en lo que hemos visto hasta ahora en el Pentateuco, esa idea que Dios está estableciendo tanto el tiempo como el lugar, como también las normas, la manera de facilitar, de hacer posible esa relación con Él. Entonces, yo quiero seguir ahora con la próxima sesión de la Biblia hebrea, que se llama los profetas. Antes de llegar allá, quiero preguntar si hay alguna inquietud, algo que quiere comentar, alguna pregunta o algo que le parece bien o mal acá. Voy a cerrar esto. Está mi flor. Ahí está. Listo. Bueno, nadie lanzó la mano, entonces vamos a seguir hasta las 10. 1 hora gastamos en eso. Los libros históricos proféticos, este es el segundo conjunto de libros en la Biblia hebrea. Se acuerda que la Biblia hebrea tiene 3 conjuntos de libros en vez de lo que estamos acostumbrados, los 4. En nuestras Biblias, por lo general, los libros históricos están separados de los libros proféticos. Pero en la Biblia hebrea no. Si uno sigue el orden allá, y hay ciertos otros cambios. Entonces, los libros históricos incluyen Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, salto Ruth. Ruth estará incluido
luego en los escritos. Los libros proféticos incluyen Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero no incluyen Daniel. Porque en verdad Daniel no dio ninguna profecía. Los primeros 6 capítulos de Daniel son narraciones de eventos en la vida de Daniel. Y los últimos 6 capítulos son visiones que Daniel tuvo, que asemejan más a la literatura apocalíptica. Y no realmente son profecías de Daniel, sino él está narrando visiones que tuvo, igual como Juan en el libro de Apocalipsis está narrando visiones que tuvo. Entonces, los libros históricos proféticos, eso abarca más o menos la mitad del Antiguo Testamento. Es una sección grandísima. Y vamos a tratar de estudiarlos todos juntos porque le pareció bien, bajo la inspiración de Dios, al pueblo judío incluir todos esos libros como un conjunto que tiene cierta unidad entre sí. Y vamos a ver por qué tienen unidad entre sí. De estos libros surgen muchos de los mismos temas y algunos nuevos. Vamos a destacar los nuevos temas de Dios de los ejércitos. Eso surge en el libro de Primera de Samuel y está presente a través del resto de la Biblia. Luego, Dios el Rey, el concepto de Dios como un gobernador, no solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la tierra. Y el concepto del remanente, o sea que de un resto de personas fieles que componen el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? La idea que el pueblo de Dios tiene mucha gente que no tiene nada que ver realmente con Dios. Cada uno está haciendo sus cosas. De pronto tienen una apariencia religiosa porque observan la letra de la ley. Pero como vamos a ver más adelante en Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y el remanente son las personas que llevan el espíritu, el corazón de la ley en sus propios corazones, por amor, queriendo agradar a Dios y viviendo por gracia, igual como bajo el nuevo pacto. Entonces, si seguimos hacia adelante nomás, Dios el Creador no es un tema sobresaliente en estos libros. ¿Sí? Está mencionado en un y otro lugar en una forma implícita. Por ejemplo, en Josué 10:13, Dios detiene el sol y la luna. Pues solo el Creador podría hacer eso, aunque no dice que Él es el Creador en ese momento. En 2 Reyes 3:17, Él causa que zanjas en el desierto se llenen de agua. Y solo Dios el Creador puede hacer eso. Entonces, pero no mencionas su papel como creador allá. En Isaías 65:17 dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra, implicando que Dios va a recrear. ¿Sí? Pero no se refiere a Dios como el creador. Entonces, donde en el Pentateuco la creación es el fundamento de todo, no surge como un tema importante en esta sección de la Biblia hebrea. En la próxima sección de los escritos sí surge. La idea de conocer a Dios en el Pentateuco, Dios provee muchas maneras para que el pueblo le conozca. Y lo que motiva a Dios en muchas de las cosas que hace es para que conozcan que yo soy Jehová. Sí, esa frase es común en el Pentateuco. En los libros históricos y en los profetas vemos ejemplos de las consecuencias de conocer a Dios y de no conocer a Dios. Por ejemplo, Jueces 2:10. Vamos allá un momentito y leemos Jueces 2:10. Algún hermano que lo encuentre, haga el favor de leer. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que por él había hecho Israel. Entonces, eso es una introducción al libro de Jueces. El libro de Jueces relata un descenso del pueblo de Dios hasta el punto en que va a autodestruirse, donde los tribus están
peleando entre sí, matando el uno al otro, donde un clima, como digo yo, un ambiente de inmoralidad y pecado, donde las personas piensan que al hacer un ídolo y adorarlo están agradando a Dios. ¿Sí? El libro de Jueces relata un periodo terrible en la historia de Israel, donde la nación llega al punto en que va a desaparecer del mapa. ¿Sí? Entonces, y eso es debido, lo que introduce toda esa historia, es este versículo acá, que dice, toda una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? ¿Qué es que pasó para que no conocieran a Dios? ¿Quién falló? Los padres. ¿Sí? Deuteronomio 5 habla de eso. Y hablarás a tu hijo, estando en la casa y andando por el camino, al acostarse, al levantarse, lo escribirá en los postes de su casa. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros los papás somos responsables a que nuestros hijos conocen a Dios. Entonces los papás fallaron acá. Y se levantó toda una generación que no conocía a Dios. Y la nación llegó al borde de ser destruida. Y vamos a ver qué es lo que salvó esa nación. Esa situación duró siglos hasta que se levantó un profeta, Samuel, y un rey, David. Y en el espacio de una sola generación, una nación que iba a la destrucción llegó al punto más alto de su existencia. Y de ahí el resto del libro de Reyes muestra un descenso lento hasta el punto en que Dios expulsa a su pueblo de la tierra que él había prometido a los descendientes de Abraham. Entonces vemos que el conocer a Dios es lo que hace prosperar una nación. Al comienzo de Josué habla de eso todo. También todos los libros, todas las palabras de este libro de la ley, ¿sí? Guardarás y harás prosperar tu camino, dice ese versículo. Creo que es Josué 1:9, 1:8. Entonces, el conocer a Dios, el éxito de David era debido a su cercanía a Dios. Y hay varios pasajes en Segunda de Samuel que muestran lo cercano que era el corazón de David al corazón de Dios. Claro que David tuvo sus fallos, pecó, pero al pecar reconoció que había pecado, buscó el perdón de Dios, se arrepintió de corazón y Dios lo restauró, aunque no quitó siempre las consecuencias del pecado. Pero de todas formas, bajo el reino de David y los primeros años de su hijo, la nación de Israel estaba en la cima de su existencia histórica y pasó del punto más bajo al final de Huesos al punto más arriba en la mitad o al final de Segunda de Samuel, en básicamente una sola generación. Y eso por la fidelidad de una mujer, Ana, y otra mujer, Ruth. ¿Sí? Ana era una mujer que buscaba a Dios y Dios le concedió un hijo, Samuel. Y Ruth era una mujer, un Eshet Chayil, yo mencioné eso ayer, la única mujer en todo el Antiguo Testamento al cual en la Biblia hebrea se aplica la palabra Chayil. Chayil siempre se aplica a hombres. Y eso quiere decir una persona esforzada, una persona valiente, una persona que busca a Dios, ¿sí? Una persona que anda en los caminos de Dios, una persona recomendable. Ruth es la única mujer al cual se aplica ese adjetivo en toda la Biblia hebrea. Y la otra pues es la mujer virtuosa al final de Proverbios, pero eso no es una mujer real, eso es una idealización de cómo debe ser la mujer. Pero Ruth cumplió con eso. Y el descendiente de Ruth era David. Entonces Samuel y David fueron los dos personajes que salvaron al pueblo de Israel. Y todo eso a raíz de conocer a Dios. Era el conocimiento de Dios que hizo posible que la nación volviera a donde había llegado. Entonces, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros hoy día? Pues, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué es la situación de Colombia en este momento? No es muy bueno. ¿Qué es la situación de Venezuela? Sí, nuestro país vecino. Y así sucesivamente. El remedio es conocer a Dios. Sí, algunos dicen que pues toca elegir fulano
toca cambiar, sí, el reglamento tributario, o toca cambiar la constitución en el caso de Maduro. Eso no va a solucionar ningún problema. La solución al problema es el conocimiento a Dios. Y los profetas lo mostraban. Jeremías, Oseas, Miqueas, cada una de estas citas habla de que por falta de conocimiento de Jehová, el pueblo se destruye. Y Oseas y Joel en estos dos citas invitan al pueblo de Dios a conocer a Jehová. Y los profetas predicen un futuro glorioso cuando todos conocerán a Jehová. Jeremías 31-34, él promete un nuevo pacto y dice, todos me conocerán. Y en otro lugar él dice que el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Y así predicen ese tiempo futuro. Y eso, para mí, eso es la nueva Jerusalén. Eso no va a suceder acá en la tierra. Porque acá en la tierra siempre habrá un resto de personas que respondan a la iniciativa de Dios de una forma negativa. Bueno, pasamos de conocer a Dios a la idea de obediencia y desobediencia, donde el Pentateuco planteó eso como una teoría. Los libros históricos y proféticos muestran eso como una realidad, porque el rey que obedeció a Dios fue prosperado, el rey que desobedeció a Dios fue derrotado. El pueblo, cuando andaba en obediencia, conquistó la tierra, pero cuando andaba en desobediencia, en el libro de Jueces, perdió mucha tierra y llegó al borde de la destrucción. Y así sucesivamente. O sea que los libros históricos ilustran la verdad de lo que el Pentateuco plantea en cuanto a obediencia y desobediencia. Vamos a leer Primera de Reyes 18:21. El profeta Elías está hablando allá al pueblo. Alguien, por favor, lea Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muy bien. Sí, mi esposa habla de personas que son voltearepas. O personas donde más brilla el sol. ¿Sí? Elías está criticando a este tipo de persona ahora. ¿Sí? Yo reconozco a Dios cuando me conviene. Pero cuando no me conviene, me callo. ¿Sí? Eso no sirve. La obediencia parcial es igualito a la desobediencia. ¿Sí? No se puede ser un cristiano cuando le conviene y un pagano cuando le conviene. No se puede. Yo pienso en una persona, digamos, dos lanchas, y tiene un pie en una lancha y otro pie en otra lancha, y están acá, en uno al borde del otro. ¿Qué va a pasar a esa persona? Se va a mojar. Sí, porque esas dos lanchas no se permanecen en un solo sitio, sino se van, y pronto la persona está en el río, ¿sí o no? Eso es lo que pasa con la persona que trata de obedecer cuando le conviene. Ajá. David y Salomón, ¿se acuerda que hablamos ayer bastante que visitan la maldad de los padres sobre los hijos? Esa es una ilustración de eso. David tuvo 5 esposas y algunas otras mujeres. Salomón tuvo 1000. David no disciplinaba a sus hijos. Y Salomón, como consecuencia, no tuvo disciplina en su vida. Bajo David, el reino llegó a su cima. Bajo Salomón, el reino fue dividido. O sea que tan pronto murió Salomón, el reino fue dividido. Entonces acá vemos que los pecados que cometió David como papá en su casa fueron exagerados sobremanera en la vida de Salomón. Y eso costó a toda la nación. ¿Sí?
¿eso que nos enseña a nosotros? Como papás, la importancia de llevar una vida que agrada a Dios en el hogar. Y eso tiene importancia no solo para los hijos, sino para el barrio, para el colegio donde estudia, para el puesto de trabajo donde yo ejerzo mi profesión. Sí, eso de vivir para Dios en obediencia y de una manera pública cambia el ambiente. Yo conozco un médico, un doctor de medicina, él es pediatra, y él habla de que entre los doctores lo que predomina son las groserías, la infidelidad con las enfermeras, una vida promiscua, una vida desarraigada de todo principio. Él dice que ellos toman mucho. Eso es un doctor hablando de los profesionales con quien se relaciona. Pero como él es un cristiano que es cristiano de verdad, él dice que cuando yo estoy en una reunión de doctores, por ejemplo, ellos a veces se reúnen para decidir en el tratamiento de un paciente que tiene, pues necesita una variedad de especialidades. Y cuando yo estoy presente, no hablan groserías, no hablan de sus aventuras románticas, porque ellos saben que yo no participo de eso. Entonces solo la presencia de él no los reprende, no los exhorta, no dice nada, sino que no participa, y ellos saben por qué. Entonces cuando él está en reunión con otros médicos, no hablan así. ¿Sí? La sola presencia de él cambia todo el ambiente. Entonces, pues eso es clave. Y encontramos el principio en estos libros que un rey obediente a Dios, un pueblo bendecido. Un rey desobediente, un pueblo maldecido. No en el sentido que Dios maldice al pueblo, pero un pueblo que experimenta maldición debido a la desobediencia al rey. Entonces, ¿eso qué relevancia tendrá para nosotros hoy día? Sí, yo recibo un tiempo, pero colócamelo allá cuando alguien está leyendo. Muchas gracias. Sí, entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Pues, estamos obligados a orar por nuestros gobernantes, porque la Biblia dice que es así. Y en tiempo de elecciones, orar que Dios levanta Danielas y Josés. ¿Sí? Sí. Necesitamos personas con principios cristianos ejerciendo funciones en el gobierno, de lo más alto a lo más bajo. Sí, los empleados del gobierno tienen por lo general mala fama en Colombia, de ser perezosos, de ser aprovechados, de ser conchudos. Pero yo he tenido la experiencia de vez en cuando de ir, digamos, a la DIAN o al DAS para sacar mi cédula y tener que negociar y hacer mis trámites, y la persona que me atiende es un creyente, tiene allá en su escritorio algún versículo de la Biblia y no dice nada, pero su manera de atenderme es todo lo opuesto de lo que uno espera, diciendo, oh, yo tengo que ir a la DIAN, oh, yo tengo que ir al DAS, ¿no? Y uno llega allá y encuentra con un hermano que está en algún puesto allá abajo, pero atendiéndome a mí, y todo cambia. La manera, todo se agiliza, todo se hace con justicia y correcto, nada de soborno. Entonces, pues, necesitamos orar para que más de eso suceda. Entonces, nosotros hablamos en el Pentateuco como Deuteronomio 28 y Levítico 26, tiene esas listas de bendiciones como consecuencia de obediencia y maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Los libros históricos y los libros proféticos muestran que esa es una realidad. ¿Sí? Que las bendiciones, por ejemplo, las victorias de Josué son predichos en Deuteronomio 28:7. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios, esa generación, andaba su gran mayoría en obediencia a Dios. Y las derrotas registradas en Jueces también fueron predichos en Deuteronomio 28. ¿Sí? Y hasta el ángel de Jehová llega al pueblo en este momento y dice que ¿por qué no me han obedecido? Ahora no voy a sacar estas naciones de delante de usted.
Y ahí empezó esa historia de una serie de derrotas para el pueblo de Dios. Ahora, es importante entender que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era también una entidad política. Colombia no es el pueblo de Dios. Tampoco cualquier otra nación que usted puede mencionar. El pueblo de Dios ahora está conformado de personas de todo país, de toda familia, de toda lengua, ¿sí? De toda etnia. En esa época el pueblo de Dios era también un grupo étnico, una entidad política. No es así hoy. Y así que no podemos esperar exactamente lo mismo. Pero sí, históricamente podemos observar que cuando una mayoría de personas en cualquier nación están buscando a Dios, Dios bendice a esa nación. Y cuando una mayoría de las personas en una nación están en rebeldía contra Dios, hay consecuencias nefastas para esa nación. Entonces, pues, la evangelización acá es clave. El trabajar para que el número de personas que conocen al Señor aumente. Y esa es una manera de garantizar la bendición para su país. Bueno, vamos a leer esta cita, 1 Samuel 7, 3 a 4. El que lo encuentra puede leer. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Sí, y esto es el comienzo del ascenso del pueblo. Este es el punto más bajo del pueblo, ahí. Pero ese es el comienzo del ascenso, cuando el pueblo de Dios se decidió, bueno, vamos a deshacernos de la idolatría, vamos a buscar a Dios en verdad. Eso es el comienzo del ascenso hasta el final del reino de David, unos 45, 50 años después de eso, cuando la nación estaba en su apogeo. Entonces, esa decisión fue clara. Y el periodo de Salomón a Sedequías, o sea que el descenso nuevamente del pueblo de Israel en la desobediencia hasta que Dios los expulsó de la tierra, todas las maldiciones que sufrió, todas las consecuencias que sufrió el pueblo son predichos en Deuteronomio 28. Exactamente lo que dice allá, eso es lo que sucedió. Y el ministerio de todos los profetas era hacer consciente el pueblo de Dios. Mire, lo que le está pasando en este momento está debido a su desobediencia, a su rebeldía. O sea que estos libros muestran la realidad de esa relación entre obediencia y bendición, desobediencia y maldición. El hecho de iniciativa, que Dios toma la iniciativa, no es de nosotros, sino de Jehová, ¿no? La elección de los jueces me llama la atención, porque las personas que Dios elige para encabezar su pueblo son personas normales. Si Gedeón era el miembro menor de la familia de menos importancia en toda la nación de Israel, Débora era una mujer, Ehud era zurdo, y así que no servía en las batallas, y así sucesivamente. Todos los jueces tenían sus defectos. Nosotros sabemos cómo era la vida de Sansón. Pero Dios, a pesar de eso, eligió a esas personas. ¿Qué nos muestra? Que Él elige personas imperfectas, a pesar de sus debilidades. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Que no hay muchos sabios, no hay muchos ricos, no hay muchos de renombre, de fama entre el pueblo de Dios, sino que Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces, pues nosotros tampoco, pues, ¿sí? Bueno, y en cuanto a los profetas, sí, muchos de los profetas protestaron. La excepción es Isaías, que decían: he aquí,
envíame a mí, ¿no? Los demás, los profetas, la mayoría decían que, pues, aquí yo soy muy joven, yo no puedo hablar. Pero Dios elige personas imperfectas, personas con defectos, y los usa para bendecir a su pueblo. En cuanto al ser humano decide, llama la atención a través de la historia de David, cuando él consultaba a Jehová para una decisión, tuvo éxito. Pero cuando tomaba una decisión por sí misma, tuvo problemas. Sí, eso es fijo. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros hoy día? Consulta a Jehová. Sí, decisiones importantes, decisiones grandes, decisiones pequeñas. Ore, consulta a Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios nos ama. Sí, Dios tiene todo poder. Nosotros no sabemos el futuro. Yo estoy constantemente orando a Dios acerca de las decisiones que pienso tomar. Y si no tengo paz, no tomo una decisión. Yo espero. A veces es difícil esperar, pero yo espero. ¿Sí? A veces es en cuanto a una compra. A veces las personas compramos así impulsivamente y luego, ay, lamentamos porque compré eso, ahora estoy endeudado, no me sirve, no lo necesitaba. ¿Sí? Si es para usted, estará ese ganga mañana o pasado mañana. Puede esperar, puede orar un ratico. ¿Sí? Eso es mucho mejor, consultar al Señor. Porque lo que la Biblia, esta parte de la Biblia muestra, la persona que consulta y busca a Dios, Dios lo prospera. La persona que no lo hace, no puede experimentar la bendición de Dios. Muy bien, ya hablamos de esa otra cosa. En cuanto a promesas y pactos, hablamos en el Pentateuco de las promesas, los pactos fundamentales. Hay otro pacto importante que surge en los libros históricos, y ese es el pacto de Dios con David. A ver si tengo la cita acá. Acá está, 2 Samuel 8. Dios prometió a David que él tendría un descendiente que tendría un reino eterno y que sería de la misma familia de David. Cuando David recibió esa promesa, no había nacido todavía Salomón. Pero después de nacer Salomón, parece que David pensaba que ese hijo iba a ser Salomón. Pero sabemos de la historia de Salomón que no era. Porque lo que hizo Salomón a través de su vida era llevar a Israel a un punto de descenso otra vez. El hijo prometido era el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos eso. David, tal vez parece que David no sabía qué era el cumplimiento de esa promesa. Pero esa es una promesa importante, un pacto importante, el pacto davídico. Entonces eso se agrega a lo que es el conjunto del antiguo pacto, el pacto con Noé, con Abraham, con el pueblo a través de Moisés y la ley, y ahora el pacto davídico. Cuando el pueblo fue expulsado de la tierra, eso era el final de la dinastía de David. Después de eso no hubo otro rey sobre el trono de Israel nunca. Había gobernadores descendientes de David que ejercían su poder bajo la autoridad de algún imperio pagano. Pero nunca más había un rey davídico sobre Israel hasta que nació el Señor Jesucristo, que la Biblia llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y son los profetas que predicen el nuevo pacto. Jeremías 31, vamos allá un momentico. Ese es un pasaje muy importante. Jeremías 31. Fácil de acordar esa cita. Y lea hasta el versículo 34. Alguien que quiere leer, por favor. Jeremías 31 a 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después
después de que ellos de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Y el Señor Jesucristo, la noche que fue traicionado, dice que tomó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Él estableció ese nuevo pacto que Jeremías predijo. También Ezequiel habla de un nuevo corazón. Isaías 53 habla de la manera en que Jesús va a establecer ese pacto a través de sacrificarse a sí mismo. Pero los detalles acerca de cómo Dios va a cumplir eso es parte del misterio. Sí, en Efesios y en Colosenses vamos a ver más adelante, Pablo habla de ese misterio de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En la Biblia un misterio es algo que Dios no revela todavía, pero en los tiempos de Pablo ya reveló ese misterio a Pablo y Pablo pudo decirlo a nosotros, la manera en que Jesús estableció ese nuevo pacto que los profetas predecían. Porque a través de esta historia lo que vemos es un descenso, a veces rápido y a veces lento, pero un descenso continuo hasta la expulsión de la tierra. Y vamos a ver en los escritos que aunque regresaban de la tierra y reconstruían el templo, no volvían a ser como era antes. Sí, eso era todo el tiempo desde el regreso del exilio hasta el Señor Jesucristo, era un tiempo desértico, por decirlo así, de la nación de Israel. El día de descanso. Hablamos con detalle del día de descanso en el Pentateuco. Y lo que encontramos es el culto, el día sábado, estas cosas a través de los libros históricos volvieron a tener menos y menos importancia. O sea que el pueblo de Dios no guardaba estas provisiones que Dios había dado para mantener la relación con Él. El día de descanso, los sacrificios, en la Pascua. Leemos en Josué de una celebración de la Pascua y luego el rey Ezequías y luego el rey Josías. 3 veces, si acaso, en la historia de Israel celebraban la Pascua como debería haber sido. El resto del tiempo ignoraban eso. Dios establece la ley del año de jubileo, cada 50 años, que todo terreno debe volver a la familia que era el dueño original. Que nosotros sepamos de la historia y de los profetas, el pueblo de Israel nunca guardó el año de jubileo. Ese de que cada 7º año no deben sembrar, debe dar descanso a la tierra. Que nosotros sepamos de la Biblia, el pueblo de Dios nunca guardó esa ley. Y hasta el final, creo que es de Reyes o el final de Crónicas, dice, porque el pueblo no dejó descansar la tierra cada 7º año durante, ¿cómo es que lo decían? Durante 490 años. Por eso voy a mandarles al exilio y voy a dar 70 años de descanso a la tierra. Porque 70 por 7 es 490. Así dice. Entonces Dios les acusa de nunca haber cumplido con esa ley. Todas esas leyes eran para estar en relación con Dios. Si eso era el motivo de todas esas leyes, el pueblo no los guardó. Entonces al fin Dios los abandonó. Bueno, este es un nuevo tema que aparece en los libros históricos, Dios de los ejércitos. Vamos a mirar algunas citas acá porque para mí este es importante. Josué 5, 13 a 15. Haga el favor de leer esos versículos, alguien que quiere. Josué 5, 13 a 15.
A ver, ¿quién quiere leer? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Aquí dice, ¿verdad? Sí. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita del calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, esta última frase, ¿qué le hace acordar? Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿quién apareció a Moisés? Jehová, ¿cierto? Entonces, este príncipe de los ejércitos de Jehová, este es Jehová mismo, ¿cierto? Y el hecho de que la tierra es santa donde él está, eso quiere decir que es Dios, porque solo Dios puede santificar un lugar, nada más. Eso es Dios con quien está haciendo. Entonces, cuando Josué le preguntó, ¿eres por nosotros o en contra de nosotros? ¿Qué era la respuesta? ¿Qué era la respuesta? Una sola palabra dijo en 14. ¿Qué dijo? No. No. No estoy con ustedes y no estoy en contra de ustedes. Soy el príncipe. Soy el gobernador. Soy el rey de reyes. Soy Jehová de los ejércitos. ¿Sí? No dice la frase acá. Vamos a ver esa frase más adelante. Es por eso también que yo digo, no tenemos el derecho de decir, Dios está conmigo, donde quiere que voy. ¿Sí? Porque hay condiciones a eso. En Josué 1:9, Dios hace una promesa. Josué 1:9, Dios estará contigo en donde quiere que vayas, pero es si está haciendo su voluntad. Porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Sí, o sea que hay condiciones en esa promesa. Entonces, yo sé que Dios está conmigo. Por ejemplo, ahora, yo oré por y estoy convencido que es la voluntad de Dios que nos reunimos hoy y que estudiamos la Biblia. ¿Sí? Y yo puedo confiar que Dios está conmigo. Pero, por ejemplo, el católico que tiene Salmo 91 abierto en el altar en su casa, no tiene esa garantía si ese católico anda en adulterio, en borracherías, ¿sí? Hablando profanidades y cosas así, estafando y mintiendo. No, ese salmo no le aplica a él. Y puede tener 100 Biblias abiertas al Salmo 91 y eso no le va a ayudar. ¿Sí? Pero si ese católico que tiene la Biblia ya abierta al Salmo 91 vive una vida recta y trata con amor a su familia, a sus vecinos y de veras de corazón busca a Dios, entonces ese salmo es para él. ¿Sí me entienden? Así es. Entonces me parece clave, importante, que este capitán del ejército de Dios responde a Josué y dice sencillamente no. ¿Sí? Y la manera de Josué responder a él, yo creo que es clave también. Se postra y dice, ¿qué dices, mi señor, a tu esclavo? Siervo acá, dices esclavo. ¿Qué dices, mi señor, a tu esclavo? Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios todos los días. O sea, levantarse de la cama, debemos orar, Señor, lo que me toca hoy, las cosas que me suceden a mí hoy, ayúdame a responder ante esas cosas de una manera que te agrade, conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a ser sensible a tu voz, a tu guía. Espíritu Santo, guía mis pasos hoy. Y así podemos estar seguros que Dios está con nosotros, porque Él lo prometió. Pero hay condiciones en esa promesa. Bueno, vamos a seguir con Jehová de los ejércitos, 1 Samuel 3 y 11. Primera vez en la Biblia que aparece la frase Jehová de los ejércitos es en 1:3, cuando dice que este varón, alguien puede leerlo, 1:3.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Muy bien, y 11. vean. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, entonces, primero dos lugares donde aparece esta frase, Jehová de los ejércitos, aparece unos 245 veces más a través del resto del Antiguo Testamento. A veces Jehová de los ejércitos, a veces Dios de los ejércitos. Algunas traducciones dan otro rendimiento a esta frase. Entonces, a través de su Biblia en español no siempre puede encontrar todos esos lugares, pero si busca Yahvé Sebaot en hebreo, pues se encuentra 245 veces que aparece. Este es un dirigente militar, no tiene favoritos y siempre pelea por la justicia y la verdad. A veces se encuentra Jehová de los ejércitos peleando por su pueblo en contra de los enemigos de su pueblo. A veces se encuentra Jehová de los ejércitos usando un pueblo pagano para pelear contra su propio pueblo, cuando el pueblo está en desobediencia. Entonces esto es relevante para nosotros, pues depende cómo andamos en este mundo, si Dios está peleando a nuestro favor o si está peleando en contra de nosotros. Hay una canción muy popular que dice que Jehová está peleando mis batallas. Pues no, Él está peleando sus batallas. Y yo tengo la opción de estar al lado de Él en esa lucha o estar en contra de Él. De la palabra de Dios, yo puedo entender cuál es la lucha de Dios, cuál es la pelea de Dios. Pero me corresponde a mí decidir si yo estoy con Él o si estoy en contra de Él. No es que Él automáticamente va a pelear mis batallas, porque puede que mis batallas no tienen nada que ver con lo que es la batalla de Dios en este momento en la cultura o en la vida. Entonces, para algunos eso crea un conflicto. Tenemos la figura en el Antiguo Testamento del Dios de los ejércitos y tenemos al Señor Jesucristo que nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos, sin leer el resto acá, cómo podemos cuadrar esas dos cosas? Porque hay personas que dicen, yo adoro al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento me fastidia, porque me parece vengativo y violento. Y Jesús mandó a amar a sus enemigos, y yo soy seguidor del Señor Jesucristo. ¿Hay una división así entre los dos testamentos? ¿O cómo cuadramos esas dos cosas? ¿Alguna sugerencia? Que él lo hacía por justicia. Bueno, sí. Jesús también peleaba, también regañaba a la gente. Y buen padre corrige su hijo. También, está bien, sí. Entonces no podemos mirar hacia Dios. O sea, tenemos que saber que de alguna u otra forma si corrigiéndonos cometemos tantos errores como si no nos corrigiera, esto fuera peor. Sí, yo creo que la mejor respuesta a ese interrogante es la cruz. Porque alguien dijo que en la cruz el amor de Dios y la justicia de Dios se besaron. Sí, porque Dios exigió el pago del pecado, pero Dios mismo dio el pago. Sí, por amor a nosotros Él dio el pago, pero la justicia de Dios exige que alguien pague. Entonces Dios mismo pagó. Sí. Pero Dios nunca deja de ser justo. Por ser amor, Dios es amor, pero nunca deja de ser justo. Entonces podemos ver los actos de salvación de Dios siempre en toda la Biblia van acompañados de actos de juicio. El Éxodo,
Sí. Dios liberó a su pueblo, pero juzgó a Israel. La cruz. Y donde quiere que usted vaya mirando que Dios salva, en esa misma historia, Dios también juzga. Los actos de salvación de Dios siempre van acompañados de actos de juicio. Perdón. La conquista y el exilio muestran que Dios no tiene favoritos. O sea que en la conquista sacó las tierras, las naciones paganas de la tierra. En el exilio, Él sacó su propio pueblo de la tierra por las mismas razones. Si podemos leer en Deuteronomio 18 las razones por qué Dios sacó las naciones paganas y instaló su nación. Y podemos leer al final de Segunda de Reyes que Él sacó su mismo pueblo de la misma tierra por las mismas razones. O sea que no tiene favoritos Dios en su pelea. Y Él es el dueño de todo. Él tiene derecho de actuar con juicio y justicia cuando sea necesario. ¿Sí? Él me dio vida a mí. Él tiene el derecho de quitarme la vida. ¿Sí? Anoche sucedió esa tragedia con el joven. De pronto usted está pensando en eso en este momento. ¿Quieren contar un poco de eso? Y podemos aplicarlo. Así, ayer un amigo, hermano también de iglesia, iba por Marbella en su moto y sufrió un accidente, se salió. Ese fue el que salió en el Universal. Entonces, pensando mucho, en estos momentos, bueno, sí estaba ministrando en la iglesia, ya me confirmaron y todo, pero era una preocupación muy fuerte por él, orando por la familia, también en cómo decirles, cómo informarles. A mí me llamaron y me tocó también mirar, porque mandaron algunas fotos, no sabían quién era, pero había una persona que dijo, mire, yo creo que lo he visto contigo, y efectivamente si era él, falleció. Sí. Entonces, yo solo puedo imaginar cómo son los papás. Si yo entiendo que los papás de este joven son pastores asociados de alguna iglesia, que ellos sirven a la iglesia, ese es el hijo único, y no hay más hijos en esta familia. Pero al final de cuentas, es Dios que da vida y es Dios que quita la vida. O sea que se puede decir que ese joven murió fuera de tiempo, porque es joven, pero para Dios no. Si yo no tengo respuestas para los papás, yo nunca diría eso a los papás de este joven, en este momento. Puede que ellos llegarán a esa conclusión meses o años más adelante y entenderán lo que Dios estaba haciendo, o puede que nunca, pero yo sé que es Dios que da la vida, es Dios que quita la vida. ¿Sí? Entonces, pues, en todas estas cosas, Él es el dueño. Él es el único que tiene derecho sobre estas cosas. Y el propósito de Dios es vivir en relación íntima con la humanidad. El pecado obstaculiza ese propósito. Y Dios hace lo que tiene que hacer para que ese obstáculo no frustre sus propósitos en la vida de su pueblo. Y a veces la manera de actuar a Dios, nosotros no lo entendemos. Si yo, sinceramente, a mí no me ha tocado una vida dura, como lo que sucedió con este joven, pues no me ha tocado a mí. Mi papá murió, pero 96 años, ¿sí? No sé qué. Tenía una vida larga y fructífera y murió, todavía estaba más o menos de buena salud, igual con mi esposa, el papá de ella, 96 años, coincidencia, ¿no? No me ha tocado vivir este tipo de experiencia. Y cuando escucho de un hermano en la fe que pasa por esa experiencia, yo pienso, ¿cómo reaccionaría yo frente a eso? Pero la realidad es esto, que Dios haga lo que haga, está cumpliendo con sus propósitos. No está dejando que sus propósitos sean frustrados en esta vida. Entonces a veces hay cosas que no entendemos, pero el Dios a quien servimos es el único que es capaz de manejar todas las vaivienes de esta vida humana en un mundo afectado por el pecado, en una manera para que todo salga, y como dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces sucede una cosa de esos,
Y los papás de pronto están clamando a Dios y diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué bien puede salir de esta tragedia? Y puede que en esta vida nunca tendrán la respuesta. Si Job clamaba a Dios así de igual forma, y Dios no le respondió en forma directa, sino que daba a entender, Job tiene que confiar en mí. Entonces, eso es lo que nos enseña de Dios de los ejércitos. Y como digo, la mejor manera de entender a Dios de los ejércitos está en la cruz, porque Él mismo pagó el precio para que nosotros al morir estamos en el cielo. Ese joven que murió anoche está en el cielo con el Señor Jesucristo ahora, porque era un siervo de Dios. Está en una situación mucho mejor de lo que hubiera sido el resto de su vida acá, por lo que Jesús hizo como sustituto para nosotros. Ahora, una cosa importante en los profetas, muchos de ellos levantan críticas acerca del pueblo de Dios ofreciendo los sacrificios que Dios mandó. Vamos a leer un pasaje, porque creo que esto es importante también para nosotros entender. El pasaje es Isaías 1, del 13 a 17. Isaías 1, del 13 a 17. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. No, algo más. 1.13. 1.13. Así. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes disculpen, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Bueno, entonces el culto exterior no agrada a Dios si no corresponde a una realidad interior. Así es. ¿Sí? No se puede venir y aparentar la espiritualidad el día domingo y luego salir y lunes a viernes o a sábado vivir así como el mundo. No se puede. Lo que comentamos al comienzo, que la obediencia a medios no funciona. Entonces igual en la iglesia, lo que haga, hágalo de corazón. Y si no puede hacerlo de corazón, es mejor no hacerlo. ¿Sí? Eso aplica a todo. El diezmo, si no puede dar el diezmo así, alegremente, con gratitud, mejor no dar. Perdóname, hermano. Pero es mejor, porque resultará como juicio para usted. Si usted llega y toma la Santa Cena como cualquier cosa y mientras piensa en otras cosas, mejor no tomarlo. Sí, es mejor abstener. Si no puede hacerlo en agradecimiento y verdaderamente pues, haciéndolo para el Señor, mejor no hacerlo. Y si mientras está cantando, está pensando en lo que va a hacer mañana o algo así, es mejor no cantar. Sí, nosotros también podemos volver religiosos. Y la religión no agrada a Dios. Sí, Él lo que busca es una adoración. Entonces los profetas hacían eso, pues lo hacían importante, que tiene que ser de corazón. La tierra. ¿Se acuerda que la tierra prometida era un motor que hacía andar el Pentateuco? Pero la realidad de posesionar la tierra no alcanzó a cumplir las promesas hechas a Abraham y sus descendientes. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo. ¿Sí? Esa tierra
debería haber sido una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad, un lugar de descanso, un lugar, ¿sí? Pero no era por la rebeldía de las personas. El autor de Hebreos, reflexionando en eso, decía que por la desobediencia y la falta de fe, Israel no entró en su reposo. Sí llegó a la tierra, pero nunca entró en su reposo. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la falta de fe. Entonces él aconseja a la iglesia y dice, cuidado que no sean ustedes semejantes a ellos. ¿Sí? Tienen que procurar entrar en el reposo. Y está hablando de la tierra como símbolo del lugar donde podemos estar en comunión con Dios. Los profetas predecían el cumplimiento de todo eso. En Amós habla de un tiempo futuro cuando el que siembra, el que cosecha, alcanzará al que siembra. Y que habrá una abundancia tremenda. Pero igualmente el profeta Habacuc, al final de su libro, menciona que un tiempo cuando la vid no daba fruto, el olivo no daba olivos, que las vacas no criaban, que no había trigo ni cebada, y él decía, de todas maneras me alegraré en Jehová mi Salvador. ¿Sí? Entonces los profetas hablan de estas cosas, la tierra. En cuanto a intercesión, todos los profetas de Samuel hasta Malaquías, y yo diría hasta Juan el Bautista, eran siervos del pacto mosaico. ¿Sí? Todos sus profecías de alguna manera u otra tienen una relación muy estrecha con el pacto, las promesas, las exigencias y la desobediencia del pueblo. Denunciaban el incumplimiento del pacto, predecían las consecuencias si el pueblo no se arrepentía, predecía bendición si el pueblo se arrepentía y predecía una restauración futura aunque el pueblo no se arrepentía. Y esa restauración, nosotros sabemos, fue basado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. En cuanto a oración, vemos a través de estos libros que la oración está ligada a la obediencia. Al comienzo de Jueces, el pueblo caía en desobediencia, luego clamaba a Dios y Dios levantó un libertador. Pero llegó un momento cuando el pueblo había vuelto a caer en desobediencia vez tras vez. Y en Jueces 10:14 ellos claman a Dios y Dios dice, id y clamad a los dioses que habéis escogido, porque yo no los voy a liberar. Y en esa época el juez que surgió fue Jefté. Y no hay evidencia que Dios proveyó a ese juez, sino que él como que digamos en agua picha, las cosas más livianas surgen por encima. Creo que Jefté era como eso. Él era el más malo de los malos. Y él como que surgió y era jefe de los malos para hacer lo malo. Sí, eso, yo creo que Jefté no era el juez que Dios levantó en ningún momento. Y los profetas muestran que la desobediencia repetida estorba a las oraciones. Acabamos de leer en Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces el apóstol Pablo dice que los varones deben levantar manos limpias delante de Dios en oración y súplica. El remanente, y esa es una cosa nueva que surge ahora, ese concepto de que el pueblo de Dios está lleno de gente no creyente y que solo hay un resto de personas que de veras andan con el Señor. Entre ellos era Alcana y Ana en el libro de Jueces, en el libro de Primera de Samuel. Eso era en la época de Jueces cuando estaban totalmente apartados de Dios la mayoría del pueblo de Israel. Pero había una familia que subía a Jerusalén cada año, que trataba de agradar a Dios, que hacía las cosas a la manera de Dios. Y la mujer, a pesar de todo, no podía tener hijos. Entonces, en vez de hacer algún agüero o buscar un brujo, alguna cosa como lo que hacía el resto de la gente, ella clamaba a Dios.
y nombraba Jehová de los ejércitos. Y Dios le proveyó el hijo que fue instrumental en volver a todo el pueblo de Dios a la obediencia a él. Entonces, eso es una ilustración del poder de una sola familia cristiana puede tener en un barrio o en una empresa o en un colegio. ¿Sí? El poder de una familia que ande en obediencia puede ser una influencia muy importante en todo lugar. Elías se quejaba que era el único, ¿se acuerda? Y Dios le reprendió y dijo que había 7,000 más. 7,000 es una cantidad muy pequeña en toda una nación, pero Dios siempre mantiene un remanente. Y los profetas hablaban de eso, que en todo tiempo Dios conservará su remanente, y hasta el día de hoy lo está haciendo. Entonces ese concepto de que el pueblo de Dios no son todos seguidores de Dios. Y finalmente el concepto del rey. El Pentateuco daba un inicio a eso. En este sitio, en Deuteronomio 17, habla de cuando hay un rey, esas son las reglas que él debe obedecer. En el libro de Jueces ofrecían a Gedeón ser rey, y lo que él decía es que Jehová reine sobre vosotros. Pero el pueblo en 1 Samuel 8:7 clamaba a Dios y clamaba a Samuel y decía: nómbranos un rey como todas las demás naciones. Entonces la historia muestra que el rey humano, cuando anda en obediencia a Dios, todas las cosas andan bien, pero cuando anda en desobediencia a Dios, las cosas andan mal. Y con eso ya estamos terminando. Sí, gracias. Sí. Yo estaba también pendiente de eso. Entonces, vamos a ver el dibujo que resume estas cosas, porque esto es la última cosa de este. Deme un momentico mientras que lo haga. Yo no puedo tener estos abiertos toda hora porque son muy pesados. Y si los tengo abiertos, entonces hace estorbo a todo el resto. Entonces tengo que abrirlos a la medida que vamos a hablar. Muy bien. Entonces comenzamos con este dibujo. Luego pasamos al Pentateuco con este dibujo. ¿Qué ha cambiado? Pues la idea de Dios de los ejércitos. Eso no aparecía en el Pentateuco. La idea de Dios como el rey tampoco aparecía en el Pentateuco. Y esta idea del remanente. O sea que en la dinámica entre la iniciativa de Dios y el hecho de que el ser humano tiene que decidir, de pronto vamos allá para agrandarlo. Si puedo encontrar mi flecha, ahí está. Sí. La idea del remanente, el conjunto de las personas que respondan en una forma positiva a la iniciativa de Dios, ese es el remanente. Y son ellos que experimentan la bendición. ¿Sí? Y pues prácticamente hablando, el resto, los libros históricos y proféticos agregan información al resto de los temas, pero no hay cambios. ¿Sí? Lo que estamos viendo es una constancia a través de la Biblia. Una cosa que notamos es que la idea de Dios como creador no tenía mucha importancia en esta sección de la Biblia. Pero vamos a ver que cuando llegamos a los escritos, la idea de Dios como creador vuelve a surgir a ser una de las cosas más importantes en la sección que se denomina los escritos en la Biblia hebrea. Entonces, el periodo de preguntas cuando regresamos, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, hagamos receso hasta 10 y 15. Ok. Bien, en estos momentos vamos a hacer el receso. Hay tinto, hay aromática y los que deseen panes aquí en la esquina pueden llegar. Volvemos a las 10:15. Tú eres una panadería que existe mucho en